Señoras y señores, muy buenos días. Linda mañana de lunes. Espero realmente que ustedes estén teniendo una mañana bendecida como nosotros. Le regalamos un cafecito, tómese un café con nosotros. A ver, ¿cómo te está, mi hermano? Mira la taza que me regalaron. Deja ver. Ah, pero eso está cookie de musiquita y todo, brother. Dice que la música es la que enaltece el alma. Eso sí es verdad. ¿Cómo te sientes la mañana del día de hoy? Hoy de lo más bien, gracias a Dios de estar vivo, están los pajaritos cantando, el sol está afuera. ¿Qué más quiero yo? Así mismo es. Señoras y señores, muchas gracias por la sintonía. Usted está disfrutando de Morning Coffee con Helio todas las semanas, lunes, miércoles y viernes. A partir de las 10 de la mañana estamos en vivo por Facebook y por YouTube, cortesía de nuestra casa productora de Fiesta Media. Y hoy es un programa especial. Vamos a tener a un invitado espectacularísimo de en vivo desde la ciudad de Miami, el sur de la Florida, John Polemi. Vamos a estar hablando acerca de la bolsa de valores, lo que usted debe y no debe hacer, cosas que usted necesita aprender, porque es muy importante para seguir creciendo. Recuerde que siempre estamos promoviendo Beneauto y que no compre auto nuevo. Ese dinero que se va a ahorrar, oiga, escuche a John Polemis en unos minutos para que lo pueda invertir en la bolsa de valores. Vamos a tenerlo aquí con nosotros y usted va a tener la oportunidad de dejar su comentario en la pantalla y vamos a estar respondiendo sus preguntas. Me parece espectacular, estoy emocionado de tener a John con nosotros hoy. De verdad que sí, mi amigo, esto es una fortuna poder tener toda la información que este señor tiene en su cabeza, cómo invertir, lo que debes de invertir, cuándo es el momento de sacar la plata, cuándo es momento de dejar su dinero. Acuérdense, mi gente, que no solamente es el ir a trabajar el que te va a hacer tu dinerito, pero cuando tengas tu dinero hay que invertirlo. Así mismo es, así mismo. Pero bueno, familia, primero que todo, antes de continuar con el programa, nos gustaría comenzar rindiéndole realmente un homenaje merecido, no es la palabra correcta. Yo creo que más que merecido es un tributo, yo diría profundo y con nuestras más sinceras condolencias y la verdad yo diría con una tristeza sincera con todo lo que están pasando las familias que desafortunadamente perdieron a 13 valerosos soldados, algunos parte del Army, otros parte del Navy, la Marina. De los Marines. Uh-huh. Así que si ustedes por favor nos permiten, vamos a tomar lo que se hace un minuto de silencio. Vamos a tocar el himno nacional para estos valerosos soldados. Así que por favor ustedes de su casa acompáñenos en este tributo para ellos, donde vamos ahora a disfrutar del himno nacional de los Estados Unidos y también vamos a poner los nombres para que usted sepa quiénes eran, qué edad tenían, etcétera, etcétera. Bueno, y este fue nuestro tributo para estos valerosos soldados una vez más. De verdad que a uno se le hace un nudo a la garganta de escuchar. Bueno, aquí tenemos Ryan McCollum, Jerry Smith, both of them, dos de ellos, 20 años. David Espinosa, 20 años. Karen Nakowi, 20 años. Dylan Miriloa, 20 años. Tenía Navy Hospitalman Maxon Sobiak, 22 años. Hunter López, 22 años. Degan William Tyler Page, 23.
Humberto A. Sánchez, 22 años, Johanny Rosario Pichardo, 25 años, Nicole LG, 23 años, Ryan Naux, 23, y tenía Taylor Hover, 31 años. El mayor de ellos tenía solamente 31 años. Y la verdad que es triste, y este momento es un momento para reflexionar y para darnos cuenta de que aparentemente la libertad parece que viene así, que es gratuita y que está garantizada, pero estos soldados son los que pagan realmente el precio, y por eso merecen todo nuestro respeto, todo nuestro honor, y merecen este tributo. La verdad que nuestras oraciones están, y nuestras más profundas condolencias con esas familias que lloran, como decía Abelito cuando esta mañana, son más jóvenes que yo, compadre. No, son unos niños, de verdad, pueden ser hijos míos. Sí, son una lástima. Y muy desafortunado que esto pase, así que de verdad que ojalá que encuentren consuelo, no, que realmente... y sus madres y padres. Sus padres, sus familias, muchos dejaron bebés, niños, estaban prácticamente comenzando no solo su vida, sino su familia y su carrera como militar. Yo vi varias entrevistas que se le hizo a la familia, y ellos estaban tan pero tan contentos de estar sirviendo y orgullosos de que algunos eran Marines recientemente graduados. Es increíble. Pero bueno, por favor, dejen su comentario, dejen algunos corazones ahí en el chat, y reflexionen realmente en que la libertad tiene un precio bastante alto, y que debemos realmente apreciarla en este gran país. Y hablando de libertad, y hablando de cosas que necesitamos hacer para crecer, cosas que necesitamos hacer para seguir desarrollando como personas, vamos a tener un gran inversionista, una persona conocedora dentro de la bolsa de valores, una persona que de verdad estamos agradecidos y honrados que tomó de su tiempo para estar aquí con nosotros esta mañana. Así que, mi gente, recibamos con un fuerte aplauso. Usted que está ahí de su casa, de su computadora, de su trabajo, reciba con un fuerte aplauso al gran John Polemis desde Miami. Bienvenido al show. Welcome to the show, John. Thank you. Good morning. Buenos días. Sí, John, muchas gracias de verdad por tomar de tu tiempo para estar aquí con nosotros esta mañana, para enseñarnos acerca de un poco de cómo está el ámbito económico en los Estados Unidos, y cómo podemos seguir avanzando con él y aprendiendo de lo que está pasando en la bolsa de valores. That's right, John. So basically he wants to know how is the atmosphere, how can we learn if we're beginners, how can we move forward with that? Absolutely. Everyone. But first of all, let us know what your name, how long you've been in the business, and all that. Sure. My name is John D. Polemis, or Polemis. I've been in banking since 98, and then I got into finance in 2000, and I never looked back. I got into day trading from 2009 to 2016 on my own, and for clients back again after. And now it's important for everyone, no matter how old they are, to have access to the capital markets. Pues él estaba diciendo que él está trabajando en banco desde el 98 y después se pasó a lo que es financiamiento en los 2000. Y su trabajo es enseñar a las personas cómo invertir sus dineros. ¿Cuánto tiempo llevas, John, en lo que es trabajando en la bolsa de valores como un consejero financiero? How long have you been working in the markets? Did you understand that part? Yeah, since 2000. Oh, wow. Yeah, and a lot of shocks from March 2000, from the internet bubble, and then September 11th, then the financial crisis, then we had the self-imposed shutdowns last year. Okay, and this is awesome. Me encanta. So, ahora mismo, ¿qué te parece la economía? Ahora mismo, ¿cómo está el ámbito económico? Right now, in our economy, we're trying to recover all the jobs lost from the shutdowns last year of the COVID-19 virus. We have all the vaccines now. We also have all the other treatments from remdesivir now that's getting approved in Florida on a mass scale. That's going to help.
The markets now are at all-time highs, and they're treading water now because it's based on the liquidity from the Federal Reserve and from the U.S. government response to the shutdowns in the tune of over $8 trillion of liquidity in our economy currently. Okay, let me go ahead and say that in Spanish. So, prácticamente lo que está diciendo John es que la economía en este momento ha estado prácticamente lo que le dicen cancaneando desde lo que pasó con el COVID. Ahora parece que la Reserva Federal está metiéndole no sé cuántos trillones de dólares a la economía, pero él dice que eventualmente se va a sentir un poco el ajuste. So, going forward, for anyone that wants to re-enter the markets, they need to have exposure to a broad sector, not one stock. Okay. Meaning diversification is very important, especially for re-entering the market, starting new in investing. Práctica. Entonces lo que está diciendo es que ahora cuando ustedes quieran volver a empezar a invertir en la bolsa, que definitivamente hagan la inversión en lo que es un stock, pero que está en muchos stocks entre esa bolsa, para que no pongan, como dicen en el pueblo, no pongan todo su huevo en una canasta porque se le va todo. Tiene que ser una cosa ¿cómo es? Desertificada. Exactamente. John, I have a question for you. Yo siempre estoy hablando aquí acerca de que, por ejemplo, de no comprar un carro nuevo, comprar un carro usado que luzca como nuevo. Pero sobre todo porque ese dinero, el carro devalúa mucho y entonces ese dinero lo puedes usar para invertirlo en acciones, para comprar stocks, por ejemplo. So I know we're talking here about don't get a brand new car, get a used car, like looks like brand new. So because the devaluation of that car is tremendous, so you can use that money to invest in the stock market, right? I don't know. Yes. What do you think about that? Yes, yeah, or you know, buy a house. I mean, because remember, appreciating assets and depreciating assets. A car is depreciating. A house normally doesn't depreciate. It goes up. I mean, we have a few anomalies like financial crisis, but those don't happen very often. Correct. But if you invest in the capital markets, that money could be used, if you invest right and you're diligent about your investing and you have a diversified portfolio, you can use that money to buy a car or pay off debt or save up for a house. Currently, you could purchase, going forward, retail companies, because we're going into a holiday now. We're going into the fourth quarter. We have a job number on Thursday. And if that number's good, you'll see the Fed act quicker to taper the asset purchases. But right now, there's $9 trillion on family balance sheets. People are saving their money currently. They're not spending it. And the savings rate is much higher than it has been. It's at 9%. Usually it's at 2%. Mm-hmm. So a lot of people are saving their money because it's a little uncertain with the job market and the labor market. So that's why this Thursday we have a jobs number coming. All eyes are on that number. So, prácticamente están mirando este miércoles, creo que me dijo John, que van a salir unos números nuevos de cuánto el desempleo versus los trabajos que hay en lo que es la nación de los Estados Unidos, y de ahí a donde él puede entonces sacar de ese punto a dónde es que va a poder invertir uno. Obviamente dijo que estamos ya en lo que le dicen el third quarter, que son los últimos 3 meses del año, y ahora obviamente van a poder ver que la gente va a empezar a buscar trabajo porque ya está llegando las Navidades y esa cierta es lo que le entendía el señor John. And also having a broad, diversified portfolio, if you follow where the money's spent, as in the government spending money, for instance, infrastructure. They have a bill of $1.2 trillion for infrastructure. That's rebuilding roads, rebuilding airports, access to broadband in rural areas, rebuilding highways. So then you would want to buy material companies and industrial companies. Perfect. Let me go ahead and hit that point with them. Él está diciendo que ahora cuando se mejore la cosa en un par de días, cuando vean los números, siempre tienes que estar
pendiente a la noticia y estar adelante de a donde están alocados los dineros, como en este punto que estaba diciendo John, que están no sé cuántos trillones de dólares que va a estar invertido en lo que le dicen el infrastructure. En otras palabras, la infraestructura, eso viene siendo edificios nuevos, calles nuevas, un sinnúmero de cosas. Entonces tienes que invertir en compañías que se dedican a eso o en lo que le dicen raw materials. Puedes ir en cualquiera de los dos lugares. Go ahead, John. That's right. And have a diversified portfolio buying ETFs. Those are baskets of securities. You're safer investing in those, such as healthcare, energy, industrials, materials, retail, technology. And if you just put money in those, and you basically just add it every month, such as a 401k when you contribute to a 401k every month, this would be a retail portfolio where you have access to it. You pay taxes, but again, you make more than what the taxes are. Lo que John está diciendo que puedes invertir en una cosa que le dicen ETF, que eso es una canasta de varias cosas como industria y todo, y entonces es un poco más safer que invertir en solamente una cosa a la vez. Go ahead, John. And remember, if you look back at all the shocks that our economy had since 2000, all the recessions we had, the markets always found a way to recover. So the smartest thing to do is what the smart money does is they buy when there's crisis. Oh, wow. When there's blood on the street, you buy. You don't sell, you buy. Okay, go ahead, Gelio. No, que muchos consejeros financieros siempre están hablando de comprar cuando hay crisis. A lot of people always say that. And why? What is the why behind that? Because think of it in relative terms. If housing is down, more people buy them, right? Because they're on sale, right? Yeah. Same thing with equities. Same thing with stocks. So every time there's a crisis and you see good stocks go down, solid companies like the financial sector during the financial crisis, or the retail sector, the hotel sector, the cruise lines, the casinos last year, because all those sold off for peanuts probably because of the shutdown. Right. Yeah, but John, if you don't mind me, but now, this is very interesting. Caballero, esto es muy interesante lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí, que Abelito, si no me equivoco, John, estamos hablando con John de que cuando en tiempo de crisis es el mejor momento para comprar stocks, para comprar valores, para comprar en la bolsa de valores, para invertir. Ahora, John pone un ejemplo muy interesante. Because John is talking about the housing. But here's my point, John. So, the housing market is extremely high. Extremely pricey, and people are putting money on top of whatever they're already asking so they can get the house. So lo que le estoy diciendo a John es que la gente, es muy interesante, la gente está poniendo dinero más de lo que las casas valen para poder quedarse con la casa. So the crisis here is a little different, and why people are still buying when it's not a buyer market. Correct. That's a great question. Well, housing affordability is based on two things. Either the rates are low and you can buy more house, or rates are a little higher, but housing is lower, right? So if we have the Fed raise rates, and he's cognizant of that, the Federal Reserve understands that. That's why he feels that inflation is transitory, meaning it's just temporary. Let's hope it is, because if it's not temporary, he's going to have to combat inflation by raising rates. That means the 10-year Treasury, which is what 30-year mortgages are based on, will go up. And that will slow down the housing market. So what a lot of people are doing is they're sitting on the sidelines, waiting for a crisis, such as housing or stocks. And I can tell you I have a laundry list of them, waiting for the market to crash. And I don't know if it's going to happen. It may or may not. This is 50-50 now. Yeah. That's what happened with the financial sector when a lot of people were waiting, but they waited for years because remember the Federal Reserve is supporting the markets by providing liquidity. Claro. That's why they haven't really had any recession lately. Abelito, ¿quieres traducir eso? Bueno, prácticamente es lo que está diciendo es que
hay tanto, la gente, el gobierno tiene tanta plata ahora que él cree que van a parar de comprar lo que le dicen los mortgage-backed companies, que estaba hablando yo con John, y creo, de lo que entendí, es que la gente está pagando sobre la cantidad de las casas porque hay dos factores, es lo que entendí yo. Okay, there's two factors. Is that right, John? The two factors that Correct. Which would be, once again, sorry, so you could go re-explain that. Housing affordability. It's either low rates, and then people can buy. Son intereses bajos y puedes comprar casas más, lower rates, y financiar más. Or the other one is. Or if there's higher rates, but when there's higher rates, remember, housing will slow down. Housing prices will go down if there's higher rates. Y si hay intereses más altos, obviamente, la gente paran de comprar totalmente. Awesome. So we have few comments here, and we have actually a great friend of mine that he's a regional president of Lendio. He said another housing market crash will happen, not a matter of if, but when. So I don't know. Would you like to answer that, John? Well, we don't know, because remember, we have the Fed, the Federal Reserve. Ever since the financial crisis, when we had Fed Chair Ben Bernanke, he caused the quantitative easing to start, meaning asset purchases, providing liquidity, and buying the 10-year treasury. And when people buy the 10-year treasury, that makes the yield go down and the price go up if you own the treasury. You see? It's inverse. But let's say you and I buy that 10-year, it's not going to make any moves. But if the Federal Reserve puts $85 billion a month into it, he's going to keep rates low. And by keeping rates low, it's not just individuals, it's companies buying up real estate. Sí. Which is what's happening. Sí, exacto. Y es lo que estamos hablando aquí acerca de una crisis que puede pasar en la compra de casas. Y es lo que mi gran amigo Luis Salazar está diciendo en el chat, que otra crisis en el mercado del real estate va a suceder, pero obviamente no se sabe cuándo, es lo que John nos está explicando. Ahora, John, we have a question for you in the audience. Tenemos una pregunta. Dice, what specific industry or field would you recommend to invest right now? ¿En qué industria recomendaría invertir en la bolsa de valores ahora mismo? Well, depending on that individual's risk tolerance. Okay, let's say he's a medium. Okay, well, you have to look at where we are currently. We're heading into the holiday season. So retail, I would look at retail companies. And I would look at energy companies. If oil goes up, you buy energy companies. Well, because we were saying behind cameras that also because of the hurricane that happened now in Louisiana and all of that. Yes, it's not only that. Remember, the current administration stopped the Keystone Pipeline from going to Alberta, Canada. Mm-hmm. So there's no oil coming from there. So remember, it's always supply and demand. And also no oil excavation on federal lands or in the wild Arctic Reserve in ANWR. Mm-hmm. So all those, wow, plus Hurricane Ida taking 20% of our energy production offline currently. Our oil, our WTI crude oil is it's just over 68. It closed on Friday. It's a little lower today, but that's going to produce higher gas prices. And with inflationary pressure, oil is going to keep going up. Wow, that's very interesting. Está súper interesante. Traduce eso un momentito. Sí, es lo que está diciendo, que ahora como estamos llegando al fin de año y la pregunta de Elio fue ¿cuál es el stock que se debe de estar comprando hoy en día? Es que él dice, mira a lo que dicen los stocks de retail, quiere decir a los JCPenney, a las cosas de ropa, los juguetes, las jugueterías, porque viene Navidad. También él dice que busquen energía, porque obviamente ahora hay un problema con el huracán que pasó por Luisiana y como dejaron el pipeline, no lo dejaron que continuara, entonces ahora no podemos traer el oil o el petróleo de Canadá a los Estados Unidos y hay su problema. Entonces esos son definitivamente stocks que deben de empezar a invertir. Dice que we have another question about Tesla. Is Tesla a good option, a good company to get stocks, to buy stocks? It is, but the price is relatively high right now, and there's a lot of competition now. Okay.
from GM and Ford, even the high-end cars, even Ferrari, Lamborghini, they're making electric cars. Oh, Everyone's wow. making them now. Okay. Oh, wow. So there's a lot of competition now, and competition brings down prices. Well, So is that a good or bad? For Tesla, that's not that good. No, I know, right? But I mean, for us, the investor, definitely we have options. Yes. Yes. sí, lo que yo, If Tesla goes down below 500, yes, lo then que, you buy it. so, lo que John está diciendo básicamente es que Tesla ahora mismo hay bastante competencia, so Tesla no sería una buena opción para invertir ahora mismo, sí. Claro, porque dice que es muy caro ahora. Él dice que como ahora van a tener personas que como Ferrari, Porsche, todo el mundo está sacando carros eléctricos. Okay, we have a very good question here from my friend Luis Salazar. Thank you, Luis. Una muy buena pregunta de nuestro gran amigo Luis Salazar, el presidente regional de Lendio. Dicho sea de paso, óigame, Lendio en este tiempo, en este año atrás de la pandemia, hizo un trabajo magnífico, ayudando con loans y todo a los pequeños negocios en la comunidad. Así que un abrazo. Dale, Salazar. Luis nos está preguntando, retail would be a good short-term investment, correct? What about long-term investment? John. It depends on the company, but you could buy a basket of retail companies going through the next 4 to 5 months until the end of December. Because remember, we have holiday. And currently, if you look at the big box stores, Amazon, Macy's, Federated owns Bloomingdale's and Macy's. You look at Walmart, you look at all those companies, even Target, they're at all-time highs. Oh, wow. But they're going to keep going through holiday because, as we all know, people go shopping through holiday, and the lower-priced stores, the discount retailers like Ross, Walmart, will go much higher because of the spending during the retail season. So just to make the answer shorter, so for a long-term investment, you would recommend still retail or something else? Well, depending on the job market, there's a few variables. If we get good job numbers like we had before COVID, we were at 50-year lows of unemployment, which is amazing. We were near full employment back then. And our markets were at all-time highs back then. So we had the crisis from COVID, and that knocked everything out. I see. Abuelito, ¿te estás empatado con la bola o estás reo? No, estoy aquí. Sí, porque ¿quieres traducir lo que dijo? Go ahead and repeat that again, John. I'm sorry. Sure. It depends on a few variables Eso for depende. retail. Hay variables en lo que es la bolsa de retails. Go ahead. If we have good job numbers, that means more people working, more people spending. Si tenemos más personas trabajando y hay más personas gastando dinero. Exacto. Y esto es muy importante, esto que estamos hablando es muy importante porque la pregunta que está haciendo Luis es extremadamente, impacta la economía. O sea, tú inviertes a corto plazo o a largo plazo. Igual, prácticamente Luis nos está preguntando cuál sería una buena inversión a largo plazo. Y yo nos está diciendo que depende cómo vienen las variables de acuerdo a si estamos por debajo del 50% de las personas empleadas. Porque recuerden que el unemployment cambió mucho todo, me imagino que incluso hasta el stock market. So, what I'm saying, John, is that the unemployment, the big wave of unemployment that we just had, might have some impact in the stock market. Don't you think? Do you think that's Yeah, can change it does. something? Okay. Normally, it does. We're in a different climate now because the Fed is a major player in the capital markets. The Fed has put $4 trillion into our economy. Oh, wow. And he's still buying every single month of $150 billion of asset purchases, meaning buying the 10-year treasury and buying mortgage-backed securities to keep rates low. Mm-hmm. So that's not a normal investing environment. It's considered this is trade terms. The Fed has put a floor under the market by providing liquidity. That's why we don't really have much drops in the market. They go down, but then they come right back up a few days later. You see, we don't have any recessionary forces right now because the Fed is providing so much liquidity. And remember, the fiscal government provided over $4 trillion of liquidity as well.
So, no hay recesión porque le están inyectando a la economía trillones de dólares y eso es lo que no deja que la bolsa, que se sienta uno la inflation, la inflación, porque el gobierno nos está ayudando por eso. Y que el gobierno federal está apoyando bastante a la economía para que no haya una recesión. Bueno, John, si alguien está interesado en aprender más acerca de la bolsa de valores, está interesado en invertir, en crecer un poquito más en este mundo, ¿cómo te pueden contactar? How can they reach out to you? Oh, they could call me or email me anytime. The phone number is 858-229-2382. Email is john.d.polimas@pacificadvisors.com. Okay, so tenemos otra. So we have another question for John. It says, John, doesn't that create a false market? Tenemos una pregunta aquí. Yes. Good question. Yes, it does, but it's been going on since the financial crisis. Oh, wow. So that's what we're all used to. It's gone on since 2009. Wow. Mm-hmm. So, and John, this is my personal last question for you. And on top of all of this, encima de todo esto, now we have this huge wave of popularity of the cryptomoneda. Right. Cryptocurrency. Right. That I personally, I don't know anything, obviously, about that. And I am not investing on that, by the way. But a lot of people are doing it without knowing the super high risk that it takes. Yes. So it is very volatile. Yeah, that's true. I don't know if you would like to expand on that or not, but I am curious about what do you think about cryptocurrency right now? ¿Qué crees de la criptomoneda? Well, crypto would be fabulous to have been purchased in 2017 when Bitcoin was $1. You see? Mm-hmm. Bitcoin was $1. If you bought it in 2017, it hit 60,000 this year. It's down today, but they have Ethereum, they have Dogecoin that Elon Musk of Tesla always talks about. Dogecoin went to $1.79 a few months ago. It dropped to 12 cents. It's at 29 cents. Those are just for trading. There's no long-term investing in crypto right now because our U.S. government doesn't recognize it as a form of currency. Oh, wow. That's why there's no real... Now, China does, and a few other countries do. But currently, our U.S. government does not. Once they accept it, then it's going to go up very high. It's going to be very volatile on the upside. Sí, él lo que está diciendo es que el Bitcoin, eso que sería bueno si lo hubieran invertido en el 2017 cuando estaba $1, que él lo acaba de ver y estaba en 1.79 y el otro día lo miró otra vez y estaba en 12 centavos, pero él dice que eso es nada más, se usa es para hacer, tú sabes, para jugar el jueguito de vender y comprar, pero no es nada long term porque los Estados Unidos todavía no reconoce eso como una cosa segura financiera, que la China sí lo reconoce y ciertos países, pero no los Estados Unidos. Por eso es que nunca van a haber tantos gains en esa clase de stock. Es lo que le entendí yo a Mr. John. Así mismo. Well, John, thank you very much for giving us your insight on that. Muchas gracias por darnos tu opinión y tu conocimiento acerca de la economía, de la bolsa de valores. We've been talking here about the stock market. If you speak English, Spanish, you can choose your language. Mm-hmm. Yeah. So thank you so much. No, thank you, John Polemas from Miami, guys. Take care. Have a great day, John. You too. Bye-bye. Bye-bye. So, mi gente, ya ustedes saben, es un tiempo donde la economía, como estábamos hablando con Luis, tremendas preguntas. Dice, Luis tiene otra pregunta, what would the US accepting crypto due to the value of the US dollar? Tremenda pregunta esa. Esa se la vamos a pasar a John para que después la responda. Email. Pero muy bueno, John ha estado por 20 y tantos años invirtiendo como consejero financiero por lo que se llama financial advisor, ¿verdad, Valito? Así mismo es. Y es muy conocedor de estas cosas. Le damos gracias a todos por la sintonía, por estar aquí con nosotros en el programa. Todavía tenemos
par de noticias. Abelito, hay una noticia. Dale, vamos a ver qué es lo que hay. Hay una noticia muy interesante que viene por ahí. Vamos a verla. Pero viene después de este comercial. Quédese con nosotros, mi gente. Ya regresamos. Reportando desde la Universidad de la Florida, donde Albert y Alberta compiten por penales. Alberta con la mirada fija y determinación, y Albert decidido a atajar todos los penales, cueste lo que cueste. ¡Qué desastre! Menos mal que Maldo es el único socio oficial y legal de nuestro Florida Gators. Así que si usted ha sufrido una lesión, no se preocupe, porque Maldo lo va a poder ayudar. Maldo no se echa para atrás hasta que haya llegado a su gol. Ahí nada más, usted sabe que Matt Dolor no se echa para atrás hasta que haya llegado a su gol. Óigame. Este comercial está siempre, me hace reír a mí, brother. It's a great commercial, man. Sí, no, gracias, mi hermano. Oye, y gracias a mi gran amigo Luis Salazar. ¡Dale, Luisito! Oye, gracias a Luis y gracias a Diana, su esposa, que está ahí en la línea de combate todavía con el COVID, combatiendo el COVID como parte del departamento de pulmonía. Y de verdad, Luis personalmente, como parte de su compañía aquí en el Norte y Centro de Florida, es un trabajo espectacular, ayudando a las compañías, a los pequeños negocios, a obtener préstamos para poder salir de esta gran crisis que se pasó el año pasado. Pero bueno, tenemos una noticia, mi gente, que es bastante motivadora. ¡Ey! Háblame de esto, Abelito. Pues, mi gente, después de tantos años, al fin abrieron la calle de la 8 Avenida que se conecta hasta el Tower Road, esa calle que siempre estuvo encerrado eso, y ahora tienen calle nueva la gente, tienen césped, luces, una maravilla. Esto fue el sábado en el video, no sé si lo vayan a poder tocar o no, pero esta señora Joan Canton, ella fue la fundadora de la organización SWAG, que ellos lo que se dedican es en ese neighborhood de bajos recursos le dan alimentos a las familias, los ayuda con médicos, les hicieron un parque en la comunidad. De verdad que la señora hizo tremendo trabajo antes de fallecer, y entonces ahora están los cofundadores, hicieron una fiesta el sábado por todo lo alto, la comunidad salió, y cantaron, lloraron. Fue una maravilla, de verdad, al fin que todo se fue se abrió al fin. Sí, qué bueno. Y le pusieron un nombre bastante bonito, se llama John Canton Way. Así se llama ella. Exacto, entonces Way es como que ese es su camino. Exacto, ese fue su way, lo que quiso hacer ella. Exacto, y su manera, y la manera en que ella vivió su vida fue ayudando a la gente, ayudando a la comunidad. Así que la verdad, un gesto muy bonito por la ciudad de Gainesville. Sí. Así que si usted, John Canton Way, dígale adiós ahí está el espíritu y el tributo a esta gran persona, a este gran ser humano. Bueno, mi gente, déjenos su comentario, cómo la ha pasado en el día de hoy. Hoy venimos un poquito como económicos, estamos hablando de economía, de la bolsa de valores. Pero más importante aún es que usted nos deje los comentarios, nos deje los likes, los corazones, suscríbase a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita de las notificaciones, dale click a la campanita de las notificaciones en Instagram, en Facebook también, caballero, y toca ese botoncito que dice follow, seguir. Óigame, venimos con mucha sorpresa. Tenemos otro invitado este viernes, ¿verdad, Abelito? Sí, tenemos al gran Raidel, el traductor de libros y de documentos legales. Son muy importantes que vengan y sintonicen el viernes. Exactamente. El miércoles vamos a estar con Patricia, y entonces el viernes regresamos con Abelito otra vez y con nuestro invitado especial, Raidel, que Raidel es cubano, ¿verdad? Sí, es cubano. Y tiene una excelente compañía de traducción, como bien tú decías. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy, Abelito. Mi hermano, otra más. Otra más. Dale. Otra raya más para el tigre. Oye, siempre un placerazo estar aquí con ustedes. Gracias a mi gran amigo Luis. Gracias a toda la audiencia, a la sintonía, a Adela, a todos nuestros seguidores, la gente que nos quiere, nos apoyan y siempre se conectan. Ustedes realmente son la razón y son los que nos motivan a seguir aquí, tomándonos un cafecito y tratando de traer buen contenido y aprender
y de estar ahí para la comunidad y con la comunidad. Así que ya ustedes saben, sintonícenos todas las semanas, lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana por Facebook y por YouTube en vivo y en directo. Gracias a quien, a The Fiesta Media, nuestra casa productora. Nos vemos la próxima, que va a ser el miércoles. Yep. Se me cuidan. Bye.